El género de terror se caracteriza por inducir sensaciones de miedo, pavor, repulsión y tensión en los espectadores o lectores. A pesar de que uno generalmente trate de evitar este tipo de sentimientos, estas historias atraen a una gran cantidad de público. Existen causas biológicas y psicológicas que hacen fascinantes a las historias de terror. Dentro de las primeras está su función como entrenamiento para actuar ante situaciones críticas. Nuestra vida urbana es relativamente segura y monótona, y con el paso del tiempo vamos perdiendo nuestra capacidad de reaccionar ante el peligro. Cuando miramos una película de terror, nuestros esquemas mentales reconocen la sensación de peligro y nos entrenan para prepararnos ante la amenaza. Los monstruos son una deformación de la realidad, encarnadas en entidades con poderes y habilidades sobrenaturales. El deseo de poseer estas cualidades es más fuerte que la aversión que estos individuos provocan. Los personajes de las historias de terror se convierten en representaciones de nuestra ansiedad contenida. Ellos son capaces de eliminar la represión cultural y expandir las fronteras de la realidad, expresando su desacuerdo con la sociedad y las políticas actuales. Por otro lado, las historias de terror no siempre tienen finales felices, y eso nos recuerda que si dejamos que el mal tome el control de la sociedad, las consecuencias serían fatales. Actúan como una advertencia, impulsándonos a actuar con buena voluntad. A lo largo de la historia del hombre, las historias de terror han acompañado el desarrollo de la civilización atravesando diversas etapas. En los orígenes de la humanidad, todo aquello que no podía ser explicado era considerado como un fenómeno sobrenatural. Cuando estos fenómenos se relacionaban con temas como la muerte o la locura, aparecían leyendas y mitos con características terroríficas. Incluso cuando el hombre se estableció en aldeas, los relatos de terror servían para reforzar la noción de que el peligro seguía existiendo fuera de los límites de la civilización, o para recuperar la emoción perdida de la caza y la persecución. El terror aparece en la literatura en las novelas góticas del siglo XVIII. En ellas encontramos un personaje que encarna al mal absoluto, amenazando a una bella y virtuosa damisela. El héroe aparece para rescatarla, y es el amor el que triunfa sobre el mal. Las historias góticas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos, ajenos a la civilización. Una de las novelas más representativas de esta etapa es Drácula de Bram Stoker, escrita en 1897. Edgar Allan Poe lleva el horror al Nuevo Mundo, reemplazando el castillo gótico por la mansión decadente y mostrando que aquello a lo que tememos se esconde en nuestra propia mente. A fines del siglo XVIII el romanticismo plantea que la razón no debe influir en el acto creativo libre y puro. El horror va adquiriendo identidad genérica propia. Comienza a alejarse de los escenarios góticos, introduciéndose en lo cotidiano y a plena luz del día. Siguiendo esta corriente, Mary Shelley escribe Frankenstein en 1818. En 1895, los hermanos Lumière realizan su primera proyección pública, causando pánico en más de un espectador con su visión recortada de la realidad. El terror encontró así su lugar en la pantalla, jugando con las leyes de la realidad e invitándonos a adentrarnos en un mundo extraño. Las primeras películas de terror podrían encuadrarse dentro de la iconografía del expresionismo alemán. Nos muestran escenarios muy distorsionados, con fuertes contrastes de luces y sombras. Los actores suplen la falta de palabras con gestos muy expresivos para representar a personajes sin matices y estereotipados. Durante las primeras décadas del siglo XX, la literatura de horror explota en las revistas pulp. Howard Philip Lovecraft imagina entonces un mundo en el que la humanidad es solo una de tantas civilizaciones que pueblan el universo, y que gigantescos seres de tiempos anteriores al hombre esperan el momento adecuado para recuperar su soberanía sobre la Tierra. De esta manera da origen al horror cósmico, que fusiona elementos de terror y ciencia ficción. El cine clásico de los años 30 recrea las figuras míticas de la literatura y establece los arquetipos de los más famosos monstruos. Ellos llegan desde tierras lejanas, irrumpiendo en la sociedad para destruirla. Universal Pictures filma adaptaciones de Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo, lanzando el estrellato a los maestros del terror, Lugosi, Karloff y Lon Chaney. La década del 40 está marcada por la Segunda Guerra Mundial. El público busca en las películas algo que los entretenga y los haga reír.
Los monstruos que habían causado furor en la década anterior se repiten hasta el hartazgo, entremezclándose en una misma película y perdiendo su identidad, como en House of Frankenstein de Kenton de 1944. Entre las pocas películas que se pueden rescatar de este periodo se encuentra Freak de Todd Browning, en la que los monstruos se transforman en la normalidad y la belleza esconde a un villano. Entre 1954 y 1965, las historias de terror en el cine a color están definidas por el manierismo, con un marcado enfrentamiento entre el bien y el mal. Estas son muy evidentes en Horror of Drácula de Fisher en 1958 o en las adaptaciones de obras de Poe dirigidas por Roger Corman con la actuación de Vincent Price. La bomba de Hiroshima desata el miedo al holocausto nuclear y la pantalla se llena de invasiones alienígenas y mutantes radiactivos. La guerra de Vietnam se transmite por televisión y la gente se acostumbra a la sangre y a las vísceras. El cine responde a las demandas del público y nace el gore. Durante esta etapa también cobra importancia el cine de autor y el género de terror va adquiriendo matices locales como con el giallo italiano. Aparecen las series de TV de horror, adaptando historias publicadas en revistas pulp o especialmente escritas para la pantalla chica. El modernismo, de 1965 a 1977, trae nuevas tecnologías que permiten abaratar costos. Así se consolida la clase B, la cual engloba a la mayor parte de las películas de terror, consideradas como obras de menor calidad. El terror empieza a mezclarse con toques de humor y la censura hace estragos entre las obras de este género. Los temas principales se enfocan en la destrucción de la familia como institución, el fracaso del modelo social y la liberación de la fuerza destructiva del inconsciente. Aparecen los zombies de Romero en 1968, el Cine Exploitation y el subgénero slasher con Texas Chainsaw Massacre en 1974. El terror postmoderno, desde 1978 a 1991, se consolida como un género netamente adolescente. Ya no busca sacudir al sistema, el cual ha prevalecido tras el fracaso de las utopías. Se repiten las fórmulas que habían resultado exitosas en los 70, hasta agotar la figura del slasher. Aparecen los asesinos psicóticos que persiguen a sus víctimas más allá de la muerte en Halloween o en Pesadilla en lo profundo de la noche de Wes Craven. La cultura del bestseller llega a la literatura de terror y resulta en la producción de obras de contenido explícito y fácilmente digeribles. Autores tales como Stephen King, Anne Rice, Peter Straub y Clive Barker son políticamente correctos pero muy prefabricados. Durante los años 90 el cine de terror se nutre de remakes, adaptaciones de libros o de videojuegos, secuelas y reversiones de los clásicos despojados de su sentido original. Recién con la llegada del siglo XXI aparecen novedades en el género con el torture porn, películas que se centran en la tortura y el sadismo, con argumentos bastante pobres. El terror asiático se expande por todo el planeta, ya sea en su versión original o en el formato de remake norteamericana. Las series televisivas se nutren también de historias escalofriantes, suavizando un poco los aspectos macabros para adaptarse al público. El desarrollo de este género en la Argentina estuvo ligado a los periodos de democracia, desapareciendo durante los gobiernos de facto. En los años 90 se produce la explosión del género de la mano de productores independientes como Farsa, que empiezan a hacer películas de géneros con escasos recursos pero con mucha creatividad, ingenio y buenos guiones. En este siglo se sumaron otras productoras como Furia Films y Paura Flix, quien desde un lugar independiente han contribuido con producciones de gran calidad y ayudados por nuevas tecnologías digitales que permiten obtener mejores productos a menores costos. La distribución también corre por cuenta de empresas independientes como Videofilms y Sarna en la mayoría de los casos. Recién en los últimos años el cine nacional de terror ha recibido apoyo oficial y empieza a aparecer en las salas comerciales de todo el país.
Las historias de terror actuales, en sus diferentes formatos, están pasando por una etapa de domesticación, en la que sus monstruos y principales íconos se transforman en elementos populares deseados. Hoy podemos jugar con los mismos monstruos que antes nos causaban pesadillas, despojándolos de su significado terrorífico y su función psicológica, suavizando culturalmente los sentimientos de horror, indefensión y peligro. Encontramos ejemplos de estos fenómenos en dibujos animados para niños o en el auge de las novelas sobrenaturales para jóvenes adultos.